Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy abrimos semana de nuestros paseos diarios por la historia invocando el socorrido, decíamos ayer, bueno, en realidad decíamos el jueves, cuando contamos detalles del conocido como motín de Aranjuez, en realidad un golpe de Estado, contra Carlos IV, golpe que orquestó su propio hijo Fernando. Ahí se empezó a forjar la leyenda del Mastuerzo, que ya sé que la definición de leyenda incluye lo de relato deformado o magnificado. Pues no, aquí todo lo que se cuenta es real, no está magnificado. Dale, Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, dale, Carlas. Venga. Todo lo que se magnifica, todo lo que podamos insultar a Fernando le cuadra, le encaja. Si terminábamos el jueves con la cínica abdicación de Carlos IV en Aranjuez, tras el golpe de Estado orquestado por su hijo, empezamos semana con la verbenera entrada en Madrid del Mastuerzo, el 24 de marzo de 1808, tal que mañana, pero ya como nuevo flamante rey de España, montado en un caballo blanco y entre los vítores de la indocta plebe que no sabía qué demonios estaba vitoreando. Pero bueno, tú al pueblo le montas una verbena con lucecitas y trapos de colorines y ya lo tienes entregado. Y aquel 24 de marzo, en el que los madrileños se echaron a la calle a recibir al nuevo rey procedente de Aranjuez, después de haberla liado muy parda, en realidad no tenían ni idea por qué ese imberbe de 23 años había pasado de ser príncipe a ser ahora el rey Fernando VII, si aún no le tocaba. No sabían dónde estaba el que creían que era su rey legítimo, Carlos IV, y además tampoco entendían por qué había gente hablando francés por Madrid. Pero entonces, a ver, por situarnos, los españoles, bueno, o al menos los madrileños, por aquel entonces, ¿sabían todo lo que había ocurrido o no? ¿Qué van a saber? No sabían. Estamos en 2026 y la mayoría sigue sin saber que el 2 de mayo estaban celebran ahora todavía una farsa y una mentira fabricada, y van a saber lo que había pasado en Aranjuez, aquel 1808, no tenían ni idea. La Gaceta de entonces, que era como de hablar del BOE, recogía así la entrada del nuevo rey a la capital. El júbilo y regocijo de los leales habitantes de Madrid ha sido cual correspondía a las extraordinarias circunstancias actuales, y los aplausos, vivas y demás expresiones de fidelidad y ternura del inmenso concurso que había acudido a solemnizar la primera entrada de nuestro joven monarca han manifestado bien a las claras los afectos de todos los corazones y la veneración de sus pueblos, que llenos de amor a su real persona y de las esperanzas que promete un reinado que empieza bajo tan felices auspicios, se dan la enhorabuena de vivir bajo su augusto imperio. ¿Cómo tarda el punto y seguido, eh? Joder, Sí. qué frases más largas. Por eso cojo aire De antes. verdad, Sí, Dios sí. mío. Pero vaya cúmulo de gilipolleces Ya. en estas líneas. Nada le ha venido mejor a los Borbones para mantenerse en el trono en los últimos 200 años que la desidia, la pereza y la ignorancia de los españoles. Vamos a ver, dices que en Madrid ya había franceses, ¿no? Sí, Vale. sí. Pero con todo este lío de motines, derrocamientos, detención del primer ministro, de Godoy, ¿estaban al tanto? Sí. ¿Qué hacían? A ver, de momento los franceses dejaban hacer y aprovechaban el desconcierto provocado. Esa familia de Borbones es que era una caricatura de sí misma. Nunca pudo imaginar Napoleón que iba a ser todo tan fácil. Embrollado, muy embrollado, pero fácil. Tanto Carlos IV como Fernando VII eran dos títeres en sus manos, babeando los dos por agradarle. Mira. Uno para que le devolviera el trono y el otro para que se lo mantuviera. Vamos a ver qué estaba pasando mientras los madrileños hacían el panoli recibiendo en la puerta de Atocha al Mastuerzo. Carlos IV y la reina María Luisa de Parma se habían quedado confinados en Aranjuez, y al primer ministro Manuel Godoy lo tenía encarcelado Fernando VII allí mismo también, en el cuartel de Aranjuez. Hecho unos zorros, por cierto. Estaba semi-inconsciente, muy herido por las palizas que había recibido. El 23 de marzo, tal que hoy, el Mastuerzo ordena el traslado de Godoy a la cárcel de Corte de Madrid, que por cierto es donde está ahora, es el Ministerio de Asuntos Exteriores. En la al lado Plaza Mayor, ¿no? En la plaza, Sí, al ladito sí, de sí. la Plaza Mayor. Bueno, pretendía Fernando VII abrirle a Godoy una causa criminal y por supuesto su condena a muerte. Pero los planes los frena Joaquín Murat. ¿Quién era este pollo? A ver, Murat era la máxima autoridad francesa en España. Era cuñado de Napoleón y era avanzadilla del emperador. Era el que estaba manejándolo todo, el que estaba organizando la invasión. Y ordena Murat al capitán general de Castilla la Nueva que paralice el traslado de Godoy. Pero entonces el capitán general de Castilla obedecía órdenes del francés
Y desobedecía al rey de España, por cutre que fuera lo que había ordenado, pero era su rey. Esto es muy loco. Ya. Todas las autoridades estaban a las órdenes del francés, sin que ni siquiera Napoleón hubiera tomado posesión de España. O sea, yo creo que España es el único sitio, no lo sé, por hacer la broma, pero yo creo que es el único sitio en el que Napoleón se encontró que todas las autoridades de un país se pusieron a sus órdenes antes de ni siquiera pedirlo. Porque como Carlos IV no hacía más que decir a los españoles que trataran muy bien al aliado francés y Fernando VII pedía a los mismos españoles sumisión y amistad, pues ya está, que estaba hecho. Que esto lo cuentas y los que han salido engañados del colegio siguen sin podérselo creer. Que luego dicen que sí digo, pero es que hay suficientes datos para asegurar que son una dinastía bochornosa. El mismo día 23 de marzo, en que Godoy tendría que haber sido trasladado a la cárcel de corte, Murat tenía previsto hacer su entrada en Madrid, él mismo. Él estaba instalado en el pueblo de Chamartín, que es donde está ahora la estación. Sí. Chamartín, antes de ser una estación, fue un pueblo. Y no le venía bien a Murat que el mismo día trajeran a Godoy. Así que a Godoy, como el paquete que era, lo dejaron a medio camino. Murat ordena dejarlo ahí, en Pinto se queda. Hasta que 10 días después lo trasladan al castillo de Villaviciosa de Odón. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. El nada de nada tiene que ver con lo que hacía Fernando VII cuando sabía que los franceses daban contraórdenes y le desautorizaban. Claro, es que... ¿Qué hacía? Claro, nada. Hacía nada. Acatar las órdenes del francés, no contrariarlos. Menos la mayoría de los españoles que iban banderita en mano por la calle gritando «Viva el rey, viva España», sin saber a qué rey se referían. Los más espabilados se preguntaban ¿quién detentaba el gobierno del país? Decían, ¿aquí qué está pasando? Carlos IV en Aranjuez, Fernando VII en Madrid, Joaquín Murat en donde le diera la gana. De entrada, Murat fue a ver a Carlos IV en secreto, incluso a espaldas de Napoleón, y le dijo, firma este papelito diciendo que tu abdicación del pasado día 19 es nula. Es eso de entrada, que sigue siendo el rey. El Mastuerzo, mientras, venga a firmar decretos poniendo al final, yo, el rey. Napoleón mandándole mensajes y dirigiéndose a él como príncipe de Asturias. O sea, España era un circo de 3 pistas y los 2 Borbones estos eran Pompov y Teddy. O sea, 2 payasos que acabaron entregándose voluntariamente a Napoleón en Bayona. Era todo tan loco que aunque todo este embrollo les viniera muy bien a los franceses, también les tenía totalmente desconcertados. El golpe de estado del Mastuerzo les obligó a cambiar la hoja de ruta prevista. Murat, que, como digo, estaba en Chamartín, decidió instalarse directamente en Madrid tal que hoy ya, 23 de marzo, un día antes de que llegara el Mastuerzo. A la vez, ordenó que Carlos IV, que estaba haciendo planes con la reina Marisa para largarse a Andalucía o Extremadura y quitarse de en medio, fuera trasladado al Escorial, ahí para mantenerlo controlado. Napoleón decidió acercarse ya, ir bajando de París a Bayona, al ladito de la frontera, para ir tomando decisiones ahí ligeritas. Bueno, los únicos que tenían claro el panorama y qué hacer y cómo actuar eran los franceses, por lo que estás contando. Vamos, es que ellos eran los que, pese al follón, ellos se iban tomando decisiones. Las autoridades españolas, empezando por los Borbones y siguiendo por los ministros y los generales, pues todos unos mangarranes. Por no hablar de los directores generales de la multinacional católica. ¿Estos qué pedían? Pues pidiendo obediencia hacia los hacia los franceses y regañando a quienes los incomodaran. Hombre, hay que estar el amigo francés. Todo lo que ocurrió en aquel marzo y abril de 1808 fue un juego entre trileros, todos engañando al otro para que no supiera dónde estaba la pelotita. Verás, mira, mientras estábamos en todo este lío, Napoleón ya le estaba ofreciendo la corona a su hermano Luis, que Luis ya era rey de Holanda. Y que Luis le dijo a Napoleón, tú estás chalao, si piensas que yo me voy a meter en el fregado español, que yo me manejo ya muy bien, ya estoy aquí muy bien encajadico con los holandeses. Joaquín Murat,
que ya he dicho que era cuñado de Napo, porque estaba casado con su hermana, también tenía aspiraciones de ser el rey de España, que luego acabó, ya sabemos que se lo ofreció a José. Fernando VII deseando que le entregaran a Godoy para ejecutarlo. Napoleón salvando la vida de Godoy porque lo necesitaba para sus planes en cuanto se los llevara a todos a Bayona. La influencia de Godoy sobre Carlos IV era mucha y por tanto era útil para manejar a esa familia. Y también le sería útil a Napoleón en caso de que lo necesitara contra Fernando VII. Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar y ya solo espero tu regreso. Si tanta influencia tenía Godoy, ¿hay algún dato de lo que decía o pensaba este hombre? Si estaba en contacto con alguien o si estaba más del lado de uno que de otros. Es que estaba aislado. Ya. Godoy estaba aislado, con un carcelero al que le tenía que pedir permiso hasta para afeitarse y cortarse las uñas, que ni siquiera eso se lo daban, estaba hecho un guarro. Desde su apresamiento el 19 de marzo no tuvo noticias de lo que estaba pasando en el país. Le negaron toda información. Hasta 20 días después, hasta el 8 de abril, no recibieron la orden de que ya podían informarle. Y le dijeron, muy grande, digo, verás Manolo, no te lo vas a creer. Tu amiguete Carlos IV ha abdicado. Tu enemigo, el más tuerzo del príncipe Fernando, es ahora el rey. Aunque el que manda es un tal Murat que se pasea por España como perico por su casa. Mientras los españoles siguen gritando viva el rey, pero no saben qué rey tiene que vivir. Napoleón está viniendo y contigo no sabemos qué hacer, porque Fernando quiere juzgarte, colgate, escupite y matate, como decía el chiste. Pero los franceses no le dejan. Godoy escuchó esto, se quedó en shock, se hizo un silencio y dijo, ¿me lo puedes repetir? Se lo repitieron. Pasó unos días chungos, dijeron que con la cabeza un poco volteada, pero bueno, se restableció y esperó noticias. ¿Y las siguientes noticias fueron? Pues imagínate. ¿Partir camino de Bayona? Pues claro. ¿Dónde? Claro. Fue el último en llegar. Cuando todavía no se había recuperado del resumen de los acontecimientos, antes de volver a su ser, el más tuerzo había emprendido camino de Burgos, eso fue el 10 de abril, para recibir a Napoleón porque le comunicaron que venía a verle y salió a su encuentro para recibirle con unas morcillas, supongo, con el cariño que Napo merecía. Pero no hubo encuentro ni en Burgos, ni en Vitoria, ni en Fuenterrabía, y el muy pavo cruzó el Bidasoa y al final acabaron todos reunidos en Bayona. Llegaron casi en fila, entre el 25 y el 26 de abril. Ya está, todos los conejos en la trampa. Seguiremos informando de esta familia circense de Borbones, porque quedaba el espectáculo final, las famosas abdicaciones. Has dicho circo, ¿verdad? Así que mañana la cosa continúa, ¿eh? Mañana no sé si mañana u otro día. Bueno, cuando sea. Ya tocará en su momento, pero vamos, sí. Pero tiene una parte divertida la historia, ¿eh? Sí, esto es un cabaret. Tiene una parte vista con el tiempo y la perspectiva, tiene una parte divertida. Mañana, por cierto, no te veo, ¿eh? Tengo una prueba médica. Te dejo con Marta del Vado. Espero sobrevivir. Así que nos vemos pasado mañana. Hombre, por favor. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.